El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acaba de revelar un secreto al mundo por primera vez desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó su operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022. Zelensky ha compartido un par de cifras que todos han estado esperando escuchar. ¿Cuántos soldados ucranianos y rusos han muerto o resultado heridos en el conflicto? Aunque en el pasado Zelensky había hablado sobre ambos temas, nunca antes habíamos recibido una confirmación oficial de ambas cifras por parte de Ucrania o Rusia. Ahora las tenemos, y demuestran cuán impactantes son las pérdidas de Rusia en comparación con las de Ucrania. Las cifras de Zelensky muestran que más de 4 soldados rusos mueren por cada combatiente ucraniano, resaltando lo mal que Putin ha manejado su supuesta ventaja numérica en Ucrania. Esto nos lleva a algunas preguntas clave. ¿Cuántos soldados rusos han muerto en comparación con los ucranianos? ¿Y por qué las cifras de muertes de Rusia son mucho más altas que las de Ucrania, considerando el tamaño y la supuesta fuerza de su ejército? Analizaremos ambas preguntas, comenzando con las cifras compartidas por Zelensky. El 8 de diciembre de 2024, Zelensky publicó un mensaje en la plataforma de redes sociales Telegram. En él, afirmó que 43.000 soldados ucranianos han muerto desde febrero de 2022, con otros 370.000 heridos. Esta es la primera divulgación oficial completa de Zelensky sobre la tasa de bajas en Ucrania, y muestra cuán agotadora ha sido la operación militar especial de Putin para el país. Anteriormente, Zelensky había insinuado la tasa de bajas de Ucrania. En febrero de 2024, informó que 31.000 ucranianos habían muerto en el campo de batalla, aunque se negó a proporcionar la cifra de heridos en ese momento. Con base en esto, podemos deducir que Ucrania ha perdido 12.000 soldados adicionales en los últimos 8 meses, lo que arroja una tasa aproximada de 1.500 soldados muertos por mes. En febrero, Zelensky declaró al mundo que no quería compartir demasiada información con el Kremlin. Ahora parece haber cambiado su enfoque, y una de las razones podría ser que aunque el conflicto ha sido muy agotador para Ucrania, ha sido absolutamente devastador para Rusia. Zelensky también señaló que Rusia ha perdido muchas más personas que Ucrania. Según las cifras actualizadas compartidas por el presidente ucraniano, las pérdidas rusas exceden las 750.000 personas, incluyendo 198.000 soldados rusos muertos y más de 550.000 heridos. Esto significa que hay 198.000 rusos muertos frente a 43.000 ucranianos muertos, lo que da una proporción de más de 4.6 a 1. La situación empeora aún más para Rusia. Al revelar las cifras, Zelensky destacó que muchos de los heridos ucranianos se recuperaron y regresaron al campo de batalla. La cifra de 370.000 heridos compartida por Zelensky tiene en cuenta que aproximadamente el 50% de los heridos regresan al servicio activo, y todas las lesiones, incluidas las menores y repetidas, están registradas. En otras palabras, según Zelensky, las cifras de Ucrania son tan precisas como pueden ser, incluyendo estadísticas de lesiones menores que no impiden que los soldados sigan luchando. Estos comentarios pueden interpretarse como un intento de Zelensky de cuestionar cualquier cifra de bajas que publique Rusia, insinuando que el Kremlin podría no registrar lesiones menores o no contar como bajas a los combatientes que resultaron heridos y luego regresaron al campo de batalla. Sin embargo, lo más destacado aquí es la proporción de 4.6 a 1, 198.000 rusos muertos, frente a 43.000 ucranianos muertos. Vale la pena señalar que las cifras de Zelensky no han sido verificadas, al menos por la BBC, aunque parecen alinearse con las estimaciones proporcionadas por funcionarios occidentales. La BBC informa que funcionarios occidentales anónimos sitúan la tasa de bajas de Rusia en alrededor de 800.000, lo que se alinea aproximadamente con la cifra de más de 750.000 compartida por Zelensky. Por otro lado, algunas fuentes sugieren que la cifra de muertes ucranianas podría ser mayor a 43.000. Según The New York Times, esta cifra difiere significativamente de las estimaciones publicadas por varios analistas militares y funcionarios estadounidenses, quienes calcularon que el número real estaría más cerca de 70.000 soldados ucranianos muertos en agosto de 2023. Por supuesto, el Kremlin ha cuestionado cualquier cifra compartida por Zelensky, publicando una declaración tras el mensaje del presidente ucraniano. En ella afirman que las pérdidas de Ucrania son muchas veces mayores que las de Rusia. Esto parece poco probable, especialmente si la cifra de 198.000 rusos muertos es precisa. Muchas veces mayores significaría que Ucrania tendría al menos 396.000 muertos. Si interpretamos muchas veces como 2 veces más,
Presumiblemente, Rusia implica un número aún mayor, lo que acercaría el total de muertes ucranianas a 1 millón. Esto parece altamente improbable. No hay forma de que Ucrania hubiera podido mantener su valiente defensa contra Rusia si tantas de sus tropas estuvieran muriendo. Simplemente no les quedaría ejército. Por supuesto, el Kremlin también podría argumentar que sus cifras de bajas son mucho más bajas de lo que Ucrania afirma. Sin embargo, esto ignora todas las pruebas presentadas por Ucrania y sus aliados occidentales. En cualquier caso, hay debate sobre las cifras, pero es probable que Zelensky esté mucho más cerca de los números reales que el Kremlin. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué Zelensky eligió este momento para compartir estas cifras? Parte de la razón podría estar relacionada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es notable que la declaración de Zelensky se haya producido unas pocas horas después de que Trump afirmara que Ucrania había perdido alrededor de 400,000 soldados, aunque el futuro presidente no especificó cuántos de ellos habían muerto frente a los heridos. Si volvemos a las cifras de Zelensky, su número de 43,000 muertos y 160,000 heridos coincide con la declaración de Trump. Es probable que Zelensky incluyera información sobre cuán detallado es el registro de lesiones de Kiev y cuántos de sus soldados heridos regresan al campo de batalla para suavizar el impacto de las cifras de Trump, mostrando que las pérdidas de Ucrania no son tan graves como Trump las hizo parecer. También vale la pena señalar que Trump afirmó que Ucrania ha perdido muchos más civiles debido a la agresión de Putin. Según Statista, las cifras actuales de bajas civiles en Ucrania son aproximadamente 262 muertos y 26,919 heridos hasta noviembre de 2024. Estas son cifras verificadas, aunque es posible que haya más muertes y lesiones civiles no verificadas que añadir a estos números. Es probable que Zelensky haya hecho su anuncio en parte para aclarar las cifras presentadas por Trump y porque la publicación de Trump destapó la caja de Pandora. Sin embargo, existe otra posible razón: la búsqueda de la paz. En su publicación en Truth Social, Trump mencionó que Zelensky y Ucrania estarían interesados en llegar a un acuerdo y detener esta locura. Al presentar las cifras de bajas en Ucrania, Trump afirmó: "Debería haber un alto al fuego inmediato y deberían comenzar las negociaciones. Muchas vidas se están perdiendo innecesariamente, demasiadas familias destruidas". Trump también advirtió: "Si esto continúa, puede convertirse en algo mucho más grande y peor". Según Trump, Zelensky estaría interesado en llegar a un acuerdo. Esta afirmación parece estar respaldada por el propio Zelensky, quien declaró a la agencia de noticias japonesa Kyodo el 1 de diciembre que el ejército ucraniano actualmente no tiene la fuerza suficiente para expulsar a Rusia fuera de sus fronteras. "Tenemos que encontrar soluciones diplomáticas", dijo Zelensky, aunque subrayó que cualquier plan de paz debe ser justo para Ucrania. Zelensky también advirtió que si el conflicto se congela sin una posición fuerte para Ucrania, Putin regresará en 2, 3 o 5 años. Volverá y nos destruirá por completo. Para garantizar una paz justa, Zelensky informó que Ucrania ha desarrollado un plan de paz de 10 puntos que complementa su plan de victoria de 5 puntos. El plan de paz aborda temas cruciales en caso de que se anuncie un alto al fuego. Entre los puntos clave se encuentran: eliminar la capacidad de Rusia para chantajear al mundo con desastres nucleares, garantizar la seguridad alimentaria y energética de Ucrania, liberar a los prisioneros y deportados para que regresen a Ucrania, y restaurar la integridad territorial del país. Este renovado enfoque hacia la paz arroja nueva luz sobre la decisión de Zelensky de revelar las cifras de bajas. Mostrarle al mundo que Rusia ha perdido más de 4 veces la cantidad de soldados que Ucrania podría interpretarse como un intento de reforzar su posición. Ucrania ha eliminado a 198,000 soldados rusos frente a los 43,000 soldados ucranianos muertos, parece decir Zelensky. Además, el presidente ucraniano insinúa que si Occidente continúa suministrando más armas y entrenamiento, Ucrania podría infligir aún más daño a un ejército ruso debilitado. Aunque esto puede ser cierto, las declaraciones de Zelensky a Kyoto también revelan que Ucrania está enfrentando problemas de agotamiento. Ha sido una guerra larga y dura para Ucrania, mientras que la capacidad de Rusia de sacrificar continuamente más soldados le ha permitido ganar terreno lentamente. Es posible que Zelensky haya decidido compartir estas cifras porque cree sinceramente que ha llegado el momento de buscar la paz. Las cifras son una llamada de atención para Ucrania, Rusia y Occidente. Esta guerra ya ha cobrado cerca de 250,000 vidas y ha dejado casi 1 millón de rusos y ucranianos heridos. Encontrar una paz justa ahora sería mucho mejor.
especialmente con Trump asumiendo la presidencia en enero, que continuar con el derramamiento de sangre. Este podría ser el mensaje que Zelensky espera transmitir con estas cifras. Además, Zelensky podría estar enviando un mensaje directo a Putin. Estás perdiendo demasiados soldados y equipos en esta guerra. Es hora de dialogar. Las pérdidas rusas han sido devastadoras a lo largo del conflicto. En diciembre de 2023, CNN publicó un informe en el que afirmaba que Rusia había perdido el 87% de los soldados que tenía antes de que comenzara la operación militar especial de Putin. Sin embargo, estas cifras son confusas, ya que perdidos no especifica cuántos soldados murieron frente a cuántos resultaron heridos. CNN también señaló que Rusia había perdido alrededor de 2/3 de su inventario de tanques previo a la guerra. Según una evaluación de inteligencia estadounidense, Rusia había perdido 315,000 de los 360,000 soldados que conformaban su fuerza terrestre antes de la guerra. En cuanto a los tanques, Rusia tenía 3,500 al inicio del conflicto, pero perdió 2,200. También sufrió grandes pérdidas en vehículos de combate de infantería, ya que Ucrania destruyó o deshabilitó 4,400 de los 13,600 vehículos que poseía, lo que representa una tasa de pérdida del 32%. Estas cifras se recopilaron en diciembre de 2023, pero ha pasado un año desde entonces y las pérdidas de Rusia solo han aumentado. Si asumimos que la cifra inicial de 360,000 incluye tanto muertos como heridos, las cifras de Zelensky revelan que Rusia ha más que duplicado esa tasa de bajas en el transcurso de un año. Esto debería ser una llamada de atención para Putin. Según Zelensky, Rusia ha perdido a 750,000 personas, entre muertos y heridos, debido a la operación militar especial. Es hora de poner fin a esto. Regresando a las cifras principales, hay 198,000 rusos muertos frente a 43,000 ucranianos muertos en la guerra. Ucrania está eliminando a soldados rusos en una proporción superior a 4-1. Esto nos lleva a una pregunta obvia: ¿por qué? Después de todo, Rusia tenía un ejército mucho más poderoso sobre el papel cuando comenzó la guerra. Es por eso que Putin confiaba en que podría tomar Kiev en 5 días durante la etapa inicial de la invasión. Todas las cifras estaban drásticamente a su favor. Sin embargo, ese golpe de 5 días no ocurrió, y ahora estamos cerca de cumplir 3 años de conflicto. Para entender por qué Rusia ha sufrido tantas bajas en comparación con Ucrania, es esencial analizar las tácticas de Rusia y su estrategia hacia el conflicto. Uno de los aspectos más destacados es el enfoque de Putin conocido como triturar carne en el campo de batalla. Cuando quedó claro que Ucrania no solo iba a ofrecer una resistencia firme a las fuerzas invasoras, sino que lo haría con el respaldo de Occidente, Putin ajustó su estrategia. Si Rusia no podía aplastar a Ucrania rápidamente, entonces enviaría a miles y miles de soldados a una trituradora de carne para desgastar las defensas del país. Según The Guardian, en octubre de 2024, los fines justifican los medios para Putin. Los asaltos mal planificados y ejecutados se convirtieron en la norma para las fuerzas terrestres rusas. El artículo de The Guardian relata la historia de 2 soldados rusos que compartieron sus órdenes de avanzar hacia una nueva posición durante la noche, atravesando un campo minado. Era una misión suicida, afirmaron. 3 grupos ya habían avanzado y no respondieron, y nosotros éramos el cuarto, declararon en un video publicado en redes sociales. En el mismo video, criticaron duramente a su comandante, alegando que enviaba en masa a soldados hambrientos y congelados hacia la muerte. Tus órdenes insensatas los están matando, denunciaron. La táctica de Rusia de enviar soldados a áreas peligrosas, casi como carne de cañón para las armas ucranianas, probablemente explica los 198,000 muertos que Zelensky afirma que Rusia ha sufrido. Sin embargo, es una táctica que, aunque lenta, ha logrado algunos avances. Según la BBC, el 6 de diciembre las fuerzas rusas han capturado unas 907 millas cuadradas de territorio en el este de Ucrania y en la región occidental de Kursk hacia finales de 2024. Pero estos avances contra las fuerzas ucranianas han tenido un costo altísimo. En noviembre de 2024, Rusia sufrió 45,680 bajas, lo que equivale a una pérdida diaria de 1,523 soldados entre muertos y heridos. Este mes culminó con el día de mayores bajas para Rusia en toda la guerra. El 28 de noviembre, cuando 2,130 soldados resultaron muertos o heridos. Entender estas tácticas permite comprender mejor por qué Rusia ha sufrido 198,000 muertos frente a los 43,000 de Ucrania. Este enfoque ha sido el plan desde el fracaso inicial de la operación militar especial de Putin. Cuando Putin se dio cuenta de que no podía usar la ventaja numérica de Rusia para tomar Ucrania rápidamente,
cambió su estrategia para usar esos números de otra manera, enviando soldados uno tras otro hacia la muerte. Las fortificaciones defensivas, las minas y el armamento de Ucrania permiten eliminar a muchos más soldados rusos durante estos avances mal planificados de lo que los rusos pueden matar a ucranianos. Si bien Rusia logra desgastar las posiciones ucranianas hasta el punto de superarlas, el costo en términos de bajas humanas es extremadamente alto. Más allá de capturar pequeños fragmentos de territorio, las pérdidas son desproporcionadas. Muchas menos bajas ucranianas en comparación con las pérdidas rusas necesarias para lograr esos avances. Este enfoque también explica las cifras de bajas compartidas por CNN en diciembre de 2023, cuando Rusia había perdido 360.000 soldados entre muertos y heridos, una cifra significativamente inferior a las más de 750.000 bajas que Zelensky afirmó un año después. El Donbass ha sido un objetivo prioritario para Putin desde el inicio de la guerra, y 2024 trajo un renovado esfuerzo para tomar esta región, con un enfoque particular en Donetsk. Este territorio, que alguna vez fue un centro industrial soviético, ha sido uno de los objetivos estratégicos de Rusia desde el comienzo del conflicto. Putin ha justificado este enfoque alegando que el este de Ucrania es mayoritariamente de habla rusa, y en 2022 incluso afirmó que Ucrania había cometido genocidio en la región. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento. Según la BBC, la región albergaba varios estados títeres rusos antes de que Putin iniciara la guerra. Tal vez sea de ahí de donde provienen sus afirmaciones de genocidio. En 2014, los combates entre Ucrania y estos estados resultaron en la muerte de alrededor de 14.000 personas, aunque el 75% de esas muertes fueron combatientes prorrusos. Las principales ciudades de la región, Donetsk y Luhansk, seguían siendo mayoritariamente ucranianas, incluso con la influencia rusa. A pesar de esto, Putin tiene la intención de anexar el Donbass, al igual que lo hizo con Crimea en 2014, convencido de que la población de habla rusa quiere formar parte de la Federación Rusa. Cuando añadimos Kursk a la ecuación, un territorio que Ucrania logró invadir con éxito y actualmente está defendiendo contra una contraofensiva rusa de 50.000 soldados, el resultado es un escenario de muerte masiva. Putin quiere recuperar estos dos territorios, o mantener Kursk en este caso, pero ya ha demostrado que carece de una estrategia táctica sólida más allá de depender de sus tácticas de trituradora de carne. Esto significa que cada día de lucha en el frente oriental es un día más en el que Putin sacrifica soldados para alcanzar sus objetivos. Esto explica en parte cómo Rusia ha sufrido 198.000 muertos frente a los 43.000 de Ucrania. Rusia, como fuerza atacante, envía tropas a intentar romper posiciones fuertemente defendidas, lo que brinda a Ucrania numerosas oportunidades para eliminar soldados rusos con drones, artillería y otras armas a su disposición. La estrategia de Putin de enviar oleadas de soldados para agotar el armamento ucraniano es central, incluso si esos soldados están mal entrenados, mal equipados y completamente desmotivados. La mala calidad del liderazgo, la falta de entrenamiento adecuado y los problemas masivos de equipamiento han contribuido significativamente a las pérdidas de Rusia. Según el analista político ruso, Pavel Lusin, en el primer año de la guerra, Rusia no solo había perdido soldados, sino también a muchos de sus oficiales más experimentados. Rusia perdió una generación de oficiales, especialmente en los niveles inferiores, como tenientes y capitanes, dijo Lusin a Newsweek. La pérdida de estos oficiales también significa la pérdida de conocimientos tácticos y estratégicos, dejando a Rusia con soldados inexpertos ascendidos a roles para los que no están preparados. La falta de liderazgo, sumada a la estrategia de Putin, ha consolidado la llamada trituradora de carne, que se ha convertido en el pilar de su enfoque militar. Para Putin, la muerte tras muerte es aceptable siempre que las tropas sigan ganando terreno lentamente. Esto podría explicar por qué Rusia ha invertido tan poco en el entrenamiento adecuado de sus soldados. Según George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra, es sorprendente ver la pésima calidad de los soldados rusos en combate. Barros agregó que, con cada nueva generación de soldados, la calidad empeora, ya que Rusia los envía al campo de batalla sin la preparación adecuada. Todo esto nos lleva de nuevo a las cifras reveladas por Zelensky: 198.000 soldados rusos muertos frente a 43.000 ucranianos. Sí, la proporción de más de 4-1 existe gracias a las brillantes tácticas de Ucrania y al inmenso apoyo occidental. Sin embargo, no habría tantos soldados rusos muertos si no fuera por las tácticas de trituradora de carne de Putin, combinadas con la pérdida de oficiales experimentados y el terrible entrenamiento que reciben los soldados más recientes.
Quizás, con estas cifras tan claras, el líder ruso finalmente vea una razón para llegar a la mesa de negociaciones. ¿Qué opinas sobre la revelación de Zelensky? ¿Tiene sentido que Rusia haya perdido tantos soldados en comparación con Ucrania? ¿Será suficiente perder más de 4 veces más tropas para que Putin considere la paz? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios y, como siempre, gracias por leer.